En este domingo especial, qué bueno reunirnos para adorar el nombre que está por sobre todo nombre. Este tiempo de adoración tan significativo es trascendental y profundo para todas las personas, incluso para el que no tenía o no tiene tanta fe en Jesús, por una sola razón. No es por las melodías de la banda que se deja usar por el Señor, tiene que ver porque el único digno de ser adorado es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando un corazón le adora en verdad, cosas profundas, maravillosas y nuevas empiezan a ocurrir. Dile al que está a tu lado, bienvenido a la casa de Dios. Vamos a atender su palabra. Hoy comenzamos una serie especial, una serie nueva que se llama Jesucristo, Camino, Verdad y Vida. Hablaremos aquí sobre la importancia y sobre el significado que Jesucristo tuvo en su tiempo, que tiene en el presente y que tendrá en el futuro. De esto estaremos hablando por los próximos 3 domingos. Esta serie nos ayudará a conocerlo de verdad, no a conocerlo de forma fantasiosa o de forma espontánea o de especulación humana, no, de verdad. ¿Y por qué digo verdad? No porque lo predique yo, porque la verdad solo está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y hay algo importante que debemos saber: si está en la Biblia, es verdad. Si no está en la Biblia, lo más probable es que no. Entonces aprenderemos a conocer a Jesús de verdad, de cerca, porque al estar en su palabra nos sentimos próximos a Él y de una forma profunda. ¿Sabía usted que hay diferentes impresiones y opiniones sobre Jesús? Comencemos con algo. De todas, así como tú y como yo, Jesús estuvo en la tierra. Eso es indiscutible. De eso no hay duda alguna. Tanto que hay años antes de Cristo y años después de Cristo. Científicamente, históricamente y bíblicamente, un hombre llamado Yeshua, Jesús, caminó en la tierra. De eso no hay duda. La duda se presenta en el significado que Él tiene para las personas, para la sociedad y para este mundo. Hay diferentes impresiones y opiniones sobre Jesús. ¿Sabes? Hay muchos comentarios y quiero comenzar con uno. No sé cuántos recordarán una de las películas más famosas de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Esa se estrenó en febrero de 2004 y unas personas que la vieron, los críticos, es común que en la meca del cine empiecen a escribir sus comentarios y sus críticas y hacer sus reportajes. Quiero que veamos una que fue como la línea o la que marcó la tendencia de las demás críticas, los demás comentarios. Y sabemos que esa Pasión de Cristo en Mel Gibson reseña este comentario: es una película de auténtico, intenso sufrimiento. Toda la película gira en torno a la tortura sin sentido de Jesús, porque de que existió, existió. Creo que es terrible ver cómo alguien puede morir de una forma tan brutal, tan absurda. ¿De qué sirvió? Me da mucha rabia que dejen morir a la gente tan buena de una forma tan inútil. ¿Sabes? Ese es el criterio de la mayoría de las personas que saben y conocen que fue un hombre bueno, que de verdad marcó la pauta. Y es impresionante porque esto es lo que a veces genera la cruz de Jesús en la gente que no camina cerca de Él, que no le busca. Simplemente creen que es una exhibición poética y triste de lo que el mundo no quiere. Que es una expresión simplemente triste, poética, que el mundo no quiere ver. Jesús, a los ojos de muchos, es un profeta extraordinario, ¿sabes? Un maestro ejemplar, un importante defensor de la paz y de los derechos humanos. Congresistas lo citan. Desde las bienaventuranzas lo han tomado como el predecesor de la mejor constitución para un país. Las bienaventuranzas.
Sí, lo tienen como el mejor defensor de la paz, de los derechos humanos, y efectivamente tuvo un pésimo final. Para ellos es simplemente eso. Es la línea marcada. Que para ellos la mayoría es que fue un hombre tan virtuoso que fue víctima de su propio éxito. Hasta ahí, que simplemente, como le podría pasar a cualquiera, que se hizo llamar rey en medio de un emperador, en medio de un imperio, y por eso lo mataron, lo asesinaron. Pero esta es la tendencia y la pregunta. ¿Sabes? Cuando evangelizábamos en las calles, muchas personas escépticas dicen esto: es que murió en la cruz y no sé por qué. Yo no lo mandé a morir por mí. Y es porque no ven el significado profundo. Históricamente marcó la diferencia. Ahora, con significado verdadero, según la Biblia, puede marcar la diferencia en vidas y familias como lo está haciendo hasta hoy. Ahora, la pregunta de esta primera entrega es esta: ¿crees en Jesús como dice el mundo, la tradición y la gente, o como dicen las Escrituras? No hay de otra. O crees en Jesús de una forma tradicional, de una forma empírica, de una forma como supone la gente, o como quiere con sus propias conjeturas humanas creer, o como dicen las Escrituras. Esto es importante. ¿Sabes? Esa es la pregunta. El mismo Jesús habló sobre lo importante de conocerle como dice en la Escritura, no como dice la gente, no como dicen los políticos, no como dicen los líderes religiosos motivacionales o manipuladores, no, como dicen las Escrituras. ¿Cómo tenemos que creerle? Y quiero que lo veas conmigo. Jesús mismo hablando en Juan 7:38 dice: el que cree en mí, palabra de Jesús, como dicen las Escrituras, de su interior, esto no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en él. No hace falta ser un teólogo para preguntarte y que tú me respondes: ¿quiénes recibirán el Espíritu Santo? Vamos a una sola voz. ¿Quiénes? ¿Y los que no? ¿Por qué dudan? No, simple. Los que creen en él, como dice la Escritura, reciben al Espíritu Santo. Pero los que no creen, como dice la Escritura, no tienen el Espíritu Santo. No lo dice un pastor evangélico, no lo dice el Papa católico, no lo dice el líder de los testigos de Jehová, lo dice Jesús. Hasta ese momento no había ninguna religión. Él era la relación personal conmigo. Es importante entender esto, que hay una gran diferencia entre creerle y conocerlo, como dice la Biblia, o simplemente quedarse con lo que la tradición humana dice. Hay una gran diferencia, abismal, y hoy queremos entender esto. Solo en esas palabras de Jesús nos deja saber que al creer en Él, como dice en la Escritura, te nutres de Él. Cuando yo creo en Él, como dice la Biblia, me nutro de Él. ¿Sabes? Eso tiene que ver en que en todos los sentidos me lleno de Él y me sacia de toda necesidad, sed. Antes de esto Jesús dice: yo soy el agua que verdaderamente quita la sed. ¿Sabes? Recuerda cuando has tenido bastante sed física. Es desesperante, es angustiante. Eso siempre, muchas veces lo sentimos en el alma, lo sentimos internamente. Él es el único que desde lo interno y para lo interno puede saciar toda necesidad. Dice allí. También entendemos que cuando le crees ya no hay estancamiento. Todo empieza a fluir. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ahí dice: porque cuando le creemos, de su interior empiezan a correr ríos de agua viva. Todo pozo estancado tarde o temprano hiede y produce efectos contrarios, contraproducentes a la salud. Toda agua que fluye es saludable. Entiende esto conmigo, que cuando le creo ya no hay estancamiento. Y ese estancamiento para poder amar empieza a fluir cuando le creo a Cristo. Y yo sé que muchas personas saben que cuando tuvieron un encuentro personal con Jesús se sentían trancados, estancados en lo emocional, en lo relacional, en lo laboral, en todos los sentidos. Pero al conocer a Jesús y rendir su corazón de forma genuina,
no de forma coaccionada, de forma verdadera. Algo ocurrió que si lo explicas te enredas. Algo ocurre dentro de uno que empieza todo a fluir. Empieza a agarrar cauce. ¿Sabe cómo se llama? Encuentro personal con Jesucristo. Y esto es importante. Creer en Él, como dice en la Escritura, una de las cosas que más me encanta, es que hace que el Espíritu Santo viva en ti. Y quiero que entiendas, lo que Dios significa viene a vivir en mí. Eso solo ocurre cuando creo en Jesús. Un hombre que era mago y que hacía señales, vio que Pablo y otros tenían el Espíritu Santo y Pedro intentó comprarlo. Yo quiero eso. No se puede, papá. Tienes que arrepentirte de corazón y tener un encuentro con Jesús. Le dijeron, eso está en Hechos. Es entender que muchas veces queremos lo que Dios da sin creer y rendirnos al que el único que lo da, el camino, la verdad y la vida. Creer en Él hace que el Espíritu Santo viva en ti. Eso quiere decir que te da lo suficiente para que te guíe a toda verdad, te convence de pecado y juicio y te hace producir nuevos frutos. ¿Cuántos aplauden a mi Señor por eso? A nuestro Señor. Creer en Él. Redundo en la pregunta, ¿crees en Él como dice la tradición? Que no es ni se te ocurra comer carne durante esta semana porque te vas al infierno. ¿Usted cree que Jesús murió para que usted se abstuviera de tirarse una parrillita una semana o que nada más coma pescado? ¿Usted cree que es para eso nada más? Estoy diciendo lo más inverosímil de la tradición. O que nada más recuerdo a Jesús una semanita o un ratico durante unos días, pero después voy a una playa o a cualquier otra cosa a alejarme de Jesús. A pensar en otras mujeres que no sea mi esposa. A embriagarme y a faltarle respeto a mis hijos. A malbaratar los ingresos que Dios me da. Y de esa manera, ¿conozco a Jesús? O si la semana es santa, y santo significa apartarme, debería aprovechar ese descanso que la sociedad me da para encontrarme más profundamente con Jesús. Apartarme más para Él. Hacer lo que la rutina diaria no me lo permite, hacerlo ahí y profundizar mi identidad y propósito en Él. ¿Cuántos me entienden? Una pregunta técnica. ¿Cuántos están viendo conmigo la diferencia? Y vamos, estamos comenzando. Lo que quiero es que el Señor mismo haga el llamado, no un pastor. Creer en Él hace que el Espíritu Santo viva en ti. Jesús mandó, no sugirió, mandó a que examinaran las Escrituras, porque de ellas hablan. Y sabes, te meto en contexto, en Juan 5, ¿sabes qué ocurre? Jesús está ahí teniendo una disyuntiva con los religiosos de ese tiempo, los judíos ortodoxos, los que creían nada más en la Torá, en la palabra, pero no en Jesús, no en un Mesías. Y Jesús les está diciendo, ellos leían mucho, se sabían de memoria el Pentateuco, se lo sabían de memoria, pero no conocían a Jesús ni a Dios, el Eterno. Y Jesús le dice algo tremendo a ellos, los mandó, escudriñen las Escrituras. ¿Qué nos dijo? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Ellos creían que nada más sabiéndosela de memoria y viviendo una doble vida, podían tener vida eterna. Bueno, escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice, esas mismas Escrituras, desde Moisés hasta Apocalipsis, todas dan testimonio de mí. Y sabe, desde el principio. Y hoy quiero que comencemos esta entrega sabiendo, comencemos con el principio. ¿Quién es ese tal Jesús? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y comencemos desde el principio. Sabemos que desde Génesis, que significa origen, hasta Apocalipsis, que significa revelaciones, todo se trata de Jesús. Él es el verbo. ¿Sabe qué es verbo? El que lo conjuga todo. Un verbo, correr. Tú corres, yo corro, nosotros corremos. Yo corrí, estoy corriendo, correré. El verbo es que lo conjuga en todos y en todo tiempo. Jesucristo en la Biblia lo conjuga todo. Por eso la Biblia dice que la palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Por los siglos de los siglos. Las Escrituras hablan de Él. Aquí voy a refrendar algo que escuché de un predicador que es muy bueno y que es muy profundo. ¿Sabes? Al que no le gusta leer está en problemas.
Porque a Dios se le ocurrió la gran idea de escribir su historia en un libro. Debo hacer que me guste y más aún debo escudriñar su palabra. ¿Qué es escudriñar? Se escucha bonito y poético y judío, pero ¿qué es? Tiene que ver con examinar los detalles. Escudriñar tiene que ver, ¿sabe cuál es la parte más técnica, aunque sea un poco rara de ver? Tiene que ver como cuando usted mete la mano en una funda, en una media y la voltea para revisar sus costuras y revisar su fondo. Escudriñar tiene que ver con examinar los detalles, investigar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Así debo escudriñar las Escrituras. ¿Sabes? Si esto se hace a diario, un día a la vez, a mis líderes más cercanos y a mis compañeros de servicio les digo, no puedes pasar un día sin leer la Biblia. Porque sería un día sin escuchar a Dios. Sería un día dándole paso a tus conjeturas y a las artimañas del enemigo. Entonces, escudriñar las Escrituras. Comencemos desde el principio. ¿De dónde viene ese tal Jesús? ¿Cómo es ese asunto? Juan 1. En el principio, se refiere a la creación. Ya existía el verbo. Ya existía la palabra Jesús. Y el verbo estaba con Dios. ¿Dónde estaba el verbo? En la creación. Y el verbo era... Yo sé que esto nos pone como con esa bichita que da vueltas buscando a todos, y es normal, pero quiero que entiendas esto. En el principio en Génesis dice, y haré al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habló en plural. ¿Sabe por qué? Porque el significado de Dios está en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el mismo verbo, la misma palabra estaba en el momento de la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando era un caos, ahí estaba. El verso 2, léelo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Él estaba, desde ahí estaba el Señor. Jesús es el verbo, la palabra, lo conjuga todo. Él es la acción, porque el verbo le da acción a la palabra. Y quiero que lo sigas viendo conmigo. 3, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. ¿Por qué por medio de Él? Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Porque la Biblia dijo que Dios estaba oscuro y dijo, hágase la luz, y fue la luz. Ese dijo lo que salió, la palabra, el verbo, es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él dice algo sobre una vida, Él te dice, estás oscuro, hágase la luz. Ve con claridad y la perspectiva cambia. Sigue conociendo, verso 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. ¿Sabe qué es más tremendo? Que la Biblia dice que esta luz vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero nosotros sí. Amén. ¿Sabe cómo termina esto? O esta parte. Esta luz resplandece en la oscuridad. ¿Dónde resplandece más la luz? No tengas miedo a tu oscuridad, porque allá donde Jesús más resplandece. Esta luz, Jesús, resplandece en la oscuridad. Y la oscuridad no ha podido, ni nunca más podrá. Ahora, esto me deja saber desde el principio. ¿Qué hace la humanidad sin Jesús? Nada. ¿Qué hace la humanidad con Cristo? Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza. Lo más importante es que Cristo trae la luz ante toda oscuridad. He visto y sigo viendo con maravilla cómo personas en este ministerio, al menos de cerca, han llegado con una oscuridad emocional terrible, con pensamientos suicidas. He visto personas como han llegado con una oscuridad relacional ya destruida, con una oscuridad de vida, no ven salida, no ven respuesta. En mi misma vida lo viví. Es ver cómo las personas han llegado así, con una oscuridad tan brutal, que ni siquiera la mano abierta frente a su cara la pueden ver. Y una confusión total de vida. Han llegado a un punto de no retorno. Pero cuando llegan a Jesús, Él hace la luz y empezamos a ver las cosas con claridad. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Eso hace el Señor y nadie ha podido apagarla. Ninguna persona, ninguna otra cosa ha podido apagarla cuando alguien le conoce de verdad. ¿Sabes? Lo hizo en Génesis, lo hizo en los evangelios, lo hace ahora y lo hará aún mejor en su próxima venida.
Esto de que la luz alumbre la oscuridad, lo hizo desde el Génesis. Era oscuro, desordenado y vacío. Hágase la luz y empezó el orden. Y todo vacío se empezó a llenar. También lo hizo en los evangelios mientras caminó. También lo hace en el presente hoy, para todo el que mire la cruz, le crea a él el significado de lo que él es. Y lo hará con mayor proporción, con mayor evidencia. La Biblia dice que las naciones lamentarán por él. ¿Sabe qué es eso? Cuando venga con un resplandor de gloria donde todo ojo le verá, que esa la vamos a ver más adelante. ¿Sabes qué dice? Que las naciones, ¡ay!, lamentarán. Era verdad. Es verdad que hay un Cristo, es verdad que hay un Dios, que el eterno Dios. Es verdad todo lo que decía la Biblia. Lamentarán por él. Y aquí está la clave. Vamos por partes. Vamos antes de la cruz. Antes de ir a la cruz, nació, creció, fue tentado en el desierto, conocemos mucho, pero quiero dar una especie de repaso, sinopsis, para que le demos el significado de lo que Jesucristo, creerle como dicen las Escrituras, y aterrizarlo a nuestra vida hoy. Antes de la cruz, algunos episodios, algunas verdades reseñadas, es que convirtió el agua en vino. Una de las primeras cosas que hizo al salir del desierto. ¿Sabes? Convirtió el agua en vino. Eso está en Juan 2 para los que escriben. Y tiene que ver con que Jesús y sus discípulos, que estaban recién reclutados, recién llamados, fueron convocados a una boda. Las bodas duraban alrededor de 8 días. Y en cierto punto de la ceremonia, ¿sabes? Se acabó el vino. Y eso significaba deshonra, vergüenza, mal prodigio, mala proyección, mal pronóstico para esa nueva familia. Y está en ese dilema, ¿sabe? Pero la primera que se da cuenta es la madre de Jesús, la madre terrenal de Jesús, María. Al darse cuenta, llama a Jesús. Juan capítulo 2, escudriña cuando tengas oportunidad. Verifica que lo que te estoy diciendo es cierto. ¿Y sabe qué ocurre allí? Jesús le dice, mujer, pero ¿qué quieres tú que yo haga? Todavía no es mi hora. No, es el momento. Y me encanta, ¿me escuchaste bien? El pastor está diciendo que me encanta lo que hizo María. Aquí vamos a tumbar varias religión. ¿Por qué? María dice, Jesús dice, bueno, traigan las tinajas. Ella dice, hagan todo lo que Él dice. Escúchame, familia. María no está diseñada para idolatrarla. María está diseñada para decirnos, hagan lo que Él dice. Hagan lo que Él dice. Si estuviera presente en medio de tantas cosas, dijeron, paren todo este bochinche. Dijera claramente, hagan todo lo que Él dice. Más nada. Ella nos llevaría a eso. Y quiero que entiendas lo que ocurrió ahí. Ella está para llevarnos a hacer lo que Jesús diga. Y cambiar el agua en vino, lo simple por otra cosa, tiene que ver con cambiar la tristeza en gozo. Él sigue haciéndolo hoy. Aún en tu peor pronóstico, Él puede cambiar el lamento en danza. ¿Qué ocurrió cuando cambió? ¿Sabe qué ocurrió? Ellos trajeron las tinajas. Échenles agua. Ellos, ¿qué? Agua simple, sí, agua. Hasta ahí está bien, vamos a creerles, hacer todo lo que Jesús diga. Está fácil. Traer las tinajas, llenarlas de agua. Pero aquí viene el desafío de fe. Ahora agarren un poquito y llévensela al maestra Sala. El que aprobaba que se repartiese. Ahí te digo, empezó la repartición de pelota. Dale vos, no, dale tú. ¿Quién va a atreverse a llevar esa agüita? Porque yo eché agua ahí al maestre Sala. ¿Quién va a pasar esa vergüenza? Ahí viene creerle. A quienes nosotros, muchos llenamos las tinajas de agua, pero poco nos atrevemos a llevarle esa agüita allá al maestre Sala para ver si es verdad. Y cuando el maestre Sala aprobó, dijo, ¡hey! Paren todo evento aquí. Esto jamás había ocurrido. Que guarden el mejor vino para el final. Y empezaron todos a celebrar y a danzar. El Señor puede cambiar tu agua en vino. Él puede cambiar tu tristeza en baile. Él puede cambiar tu llanto por gozo. Él puede hacerlo. Ese es un asunto humano. Mi pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque Él es Dios. Primero, ¿por qué lo hizo? Porque Él es Dios. Y porque hubo al menos uno que le creyó, como dice la Escritura. Y como dijo María. Hubo uno que se atrevió. Muchos llenaron la tinaja. Pero solo uno le creyó. Y porque se creyó, cambió la tristeza en baile. Yo quiero que usted entienda esto. Si usted es el único que cree en casa, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa.
Si eres el único que cree en el trabajo, sigue creyendo, porque por uno que se crea, lo malo se convierte en bueno, la oscuridad se convierte en luz y el Señor Jesucristo empieza a reinar. No tengas miedo de ser el diferente, escribe eso. ¿Sabe? Otra cosa, Jesús sanó mucha gente, a muchos enfermos, los más famosos o los más connotados, la mujer con flujo de sangre en Mateo 9:20. ¿Qué tiene que ver con eso? Salió una mujer que tenía más de 18 años padeciendo de menstruación continua y en ese tiempo eso significaba una vergüenza total, no podría trabajar, no podía tener familia. Y todo eso tenía que ver con una vergüenza y un dolor terrible constantemente. Dice que gastó toda su herencia, todos sus recursos en médicos y nada. Hasta que en medio de una multitud se atrevió a romper con los protocolos y se atrevió en medio de la vergüenza y quebrantando la ley humana que decía que no podía estar a menos de 5 metros o 15 metros de una persona porque se consideraba inmunda. Ella se camuflajeó y decía en su corazón, le creyó como dice la Escritura: si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana, yo seré salva. Nadie le predicó. Ella había escuchado y creía que era el Mesías prometido. Creyó y se metió. Y al tocarla dice la Escritura que Jesús dice: ¡hey! El poder salió de mí. Y los apóstoles le dicen: ya va, es que estamos aquí apretujados, claro, te apretaron. No. Alguien, y se volteó, me encanta, la mujer cae y le dice: Señor, yo hice esto. Mujer, grande es tu fe, por tu fe he sido sana. Y yo quiero que usted entienda esto. Eso para nosotros, ¿qué puede significar? Eso, y revísalo, escudriñalo a detalle. Eso tiene que ver que Jesús resuelve nuestra vergüenza y nuestro dolor. Cuando le creemos, tienes lo necesario para meterte en medio de la multitud y tocar su manto. ¿Sabe qué es tocar su manto? Acercarse a él. Y el borde de su manto tiene que ver con una cabullita que significaba, tejida, que significaba rabí, maestro. Es decir, que me acerco para que él me enseñe a vivir y él cambiará mi vergüenza. Él resolverá mi dolor. Eso hace cuando le creo, como dice en la Escritura, en el presente, en mi vida. Uno que más me encanta y no lo anoté allí, tiene que ver con el hombre de la mano seca. ¿Sabe? Estaba un hombre con una mano seca totalmente, que parecía un esqueleto, su mano. Y en pleno templo, día de reposo, le dice: ven, y le sanó. Y fue cuestionado porque lo sanó en día de reposo. Y eso me deja saber que la mano siempre ha significado en la Biblia lo que uno hace. Es saber que el Señor Jesús hace que hagamos lo que no podíamos hacer si estamos en Él. Lo que estaba deteriorado, lo que estaba detenido, Él lo empieza a hacer funcionar. Él restaura y nos hace producir de nuevo. Puedes llegar a Jesús con tu dolor, puedes llegar a Jesús con tu mano seca, puedes llegar a Jesús con tu oscuridad, y es saber que si le creo, como dice la Escritura, salvo soy en Él. Mira, la niña, hija de Jairo, es tremendo. ¿Sabes? En el mismo momento que estaba pasando lo de la mujer de flujo de sangre, conoce la historia, un hombre le dice que su hija está terriblemente enferma, que está a punto de morir, incluso llegó a morir. Y Jesús le dice igual, sigue creyendo, llegaron hasta allá, y Jesús la levantó. Le dijo: joven, a ti te digo, levántate, niña, levántate, y se levantó. Esto quiere decir que ella, escúchame bien esta parte que es tremenda, ella, la niña, no hizo nada. Eso deja saber que el papá, los padres, podemos hacer algo por nuestra generación y que Jesús quiere levantar nuestro legado. Quiere levantar el legado como hizo el de Jairo. ¿Sabe qué hizo? Le dio vida nueva a su próxima generación a través de su padre que trajo a Jesús a la casa. ¿Dónde están los padres que tienen que traer a Jesús a la casa para que levante a su nueva generación? A su generación que está separada de él. No va a ocurrir sin un Jairo, sin una Jairo, que le llegue allá y le digo: lo que pasa es que, Señor, aunque le dé noticia, no, ya tu hijo está muerto, está separado, le pertenece al mundo, jamás va a buscar de Dios. Y sabe, digo, no, y el Señor te dice: cree solamente. ¿Y dónde están los padres que necesitan llevar a Jesús a la casa y dejarla que tenga un encuentro personal con nuestra generación?
el Señor Jesús está interesado en nuestro legado, sí, en tu legado, aunque todavía no tengas hijos, en tu legado, aunque tengas hijos. Pero como padres, ¿qué debo hacer? Traer a mi Señor Jesús a la casa. Y eso no tiene que ver con una estampita detrás de la puerta. Esto no tiene que ver con un imán lleno de monedas detrás de la puerta de la cocina. Esto tiene que ver con una manera de vivir que le cree y que le fluye ríos de agua viva. Esto tiene que ver, la pregunta sería, tú como padre, tú como madre, tú como hermano mayor, tú como hermana mayor, ¿cómo llevas a Jesús a la casa? Cristo vive en mí, es a través de mí, no va a ir a través de otra cosa, hasta que Él venga. ¿Sabes? Aunque el tiempo va en contra, tengo que hablar de tantas cosas. Uno que me encanta, había un hombre que tenía un padre que tenía un joven, y me dice cómo lo describe la Biblia, un joven terriblemente atormentado. ¿Cómo estaba el joven? ¿Atormentado solamente? Terriblemente atormentado. Pregunto, ¿cómo está la juventud de hoy 2025? Atormentado por tanta información, por tanta tentación, por tantas circunstancias adversas. Oído, dice el padre, mis hijos, mi hijo, lo toman tantos pensamientos, tantos demonios, que él mismo se hace daño, se tira al fuego, se tira al agua, y este demonio lo azota. Y dice la Biblia que Jesús lo llamó. Otros intentaron sanarlo con métodos humanos, con métodos personales, pero hasta que llegó Jesús, diga conmigo, hasta que llegó Jesús. Y lo sanó, lo liberó, y empezó ese joven a ser el que producía más en la casa de su padre. Quiero decirte esto, joven, aunque estés terriblemente atormentado, nada en este mundo podrá sacarte de ese tormento, solo si crees en Jesús, como dice en la Escritura. Hizo grandes señales. Sí, esto tiene que ver con sanidad, tiene que ver con convertir el agua en vino, pero también con grandes señales, la pesca milagrosa. Un hombre que se había frustrado, que hizo lo imposible en medio de la producción. Hey, Jesús, ¿cómo vas a echar las redes en este momento si es imposible que pesquemos a las 9 de la mañana? Nadie pesca a las 9 de la mañana, pero en tu nombre echará la red. Diga conmigo, creyó. Porque dijo, en tu nombre echaré la red. Y conoce la historia. Una pesca tan milagrosa que ni dos barcas podían levantar y hundían las redes. Las redes hundían las barcas. Llegaron a la orilla con la mayor producción de todos los tiempos para ese momento y ellos decidieron seguir a Jesús. ¿Sabes? Igualmente el Señor puede hacer con nosotros hoy si echas la red en su nombre, si le crees. Oídos, lo que estamos hablando son episodios reales que ocurrieron antes de ir a la cruz. Y nos está demostrando lo que Él puede hacer con nosotros en nuestro plano terrenal, en nuestros asuntos diarios. ¿Sabes? Él caminó sobre las aguas, dejándonos saber que por encima de cualquier tormenta siempre estará el Señor Jesús. Y no solamente Él caminó, Pedro lo logró mientras mantuvo la mirada puesta en Él. Mientras le cree a Él, mientras todos los 11 decían que era un fantasma, Él decía que era Jesús. Y por eso se atrevió. Un fantasma no significa un Gasparín, no. Un fantasma significa algo que no es una ilusión o cualquier otra cosa. Y sabes, donde estés, tiene que haber uno que se levante. Ese es Jesús que está en medio de la tormenta. ¿Cómo va a estar en la tormenta? Él está en el paraíso, en las cosas bonitas, entendibles, deliciosas. El Señor Jesús está tanto en Edén como también fue al infierno para perdonar nuestros pecados. Así que tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Sabes? Él hizo grandes señales que aplican para todos nosotros cuando le creemos a Él. Como dicen las Escrituras, hizo muchas más cosas, pero necesito avanzar. Léelo conmigo, Juan 21:25. Jesús también hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellos, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Hasta ahora estamos hablando de lo que reseña Juan, uno de los más cercanos a Jesús, uno de los que recostaba su cabeza en el pecho. ¿Sabes? Fue incontable todo lo que Jesús hizo. Incontable. De igual manera será incontable todo lo que Jesús hace en una vida que le cree a Él. Fue incontable. ¿Sabes? Hoy día en mi propia vida, que tengo alrededor de 15 años caminando de cerca con Jesús, es incontable lo que ha hecho en mi vida. ¿Sabes? En cualquier vida puede ser incontable. Entérate hoy, a Él no lo mataron.
Entérate hoy, él mismo fue a Jerusalén para ser entregado. Él sabía que en Jerusalén ya se había declarado un edicto para apresarlo y crucificarlo. Y le dice a sus discípulos, hey, vamos a Jerusalén. ¿Por qué todos se pusieron en contra? Porque sabía lo que eso significaba. Era, vamos, voy a morir por ustedes. Y a lo mejor los más cercanos en ese momento no lo entendían. Y ahí es cuando Jesús dice, lo que está pasando ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y aquí viene, ¿sabes? Mira a detalle lo que mismo Jesús dice en Juan capítulo 10, verso 18. Nadie puede quitarme la vida. ¿Quién puede quitarle la vida? La vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Créelo, Él tiene toda autoridad, toda la autoridad. Esa misma autoridad luego le fue entregada a los discípulos en Hechos. Le dice, toda autoridad me ha sido dada, tanto en los cielos, en la tierra, como debajo de la tierra. Ahora se las doy a ustedes. Es entender esto tan valioso. Mira, yo quiero quedarme con esta parte cuando dice, la entrego voluntariamente. ¿Cómo la entregó? En sacrificio. ¿Sabe qué significaba la palabra sacrificio para los judíos? Sacrificio significaba matar un cordero, matar algo, principalmente un cordero, que eran los pecados más profundos, sin mancha. Ese sacrificio, derramamiento de sangre para expiar, para perdonar los pecados de la familia que estaba trayendo ese cordero. Nosotros lo vemos como sacrificio. Ahí se sacrificó, qué bonito, qué poético, qué romántico. No, la connotación judía tiene que ver con que yo soy el cordero que voy a sacrificarme para toda la familia que crea en mí. Y eso hará la diferencia, porque esto es lo que ordenó mi Padre. ¿Sabes? Debes creerlo. Jesús mismo anunció su muerte varias veces a sus discípulos. En la cruz dijo, consumado es. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Lo han leído? En la cruz, Él dijo, consumado es. ¿Qué crees tú que fue consumado? Fue consumado el poder de Cristo, la sangre de Cristo, como la cantamos, nos perdona, nos transforma, nos salva, nos libera. Así que veamos lo que por inspiración de otro cercano a Jesús, Pedro, dijo sobre el propósito de la cruz. Hoy solamente traigo lo que el Espíritu Santo le guió a escribir a dos más cercanos de Jesús, Juan y Pedro. Y mira lo que Pedro dice en 1 de Pedro 2:24. Él mismo, Jesús, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Él los cargó para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son. Primer propósito de la cruz, cargó nuestros pecados. Dile a que está a tu lado, Jesucristo en la cruz cargó tus pecados. Ahora, ¿para qué? Para liberarnos del poder y de las consecuencias que tiene el pecado. ¿Qué consecuencia tiene el pecado en el ser humano? Te separa de Dios, principalmente, y trae consecuencias terribles para tu vida y tus relaciones. Familia, préstame especial atención en esto. Pecado para muchos es algo místico, es algo fuera de uno, fuera de lugar. Cuando realmente pecado es todo aquello que te daña a ti, que daña tus relaciones más cercanas y que daña tu relación con Dios. El pecado es más práctico de lo que tú crees, es más diario de lo que tú crees. Y Él vino a liberarnos porque cargó nuestros pecados en la cruz y dijo, consumado es. Es que pudo cargar con todos nuestros pecados y ayudarnos a vivir en lo recto. Y aquí viene la religión. Lo recto es que parezcamos unos robots, que no podamos hacer nada. Por otro lado dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino que mantén senda recta en tu camino, guiado por Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo recto? Entiéndelo conmigo. Cuando yo creo que Él cargó todos mis pecados, ¿qué hace el pecado en una vida, en una familia? Mantiene un círculo vicioso, mantiene a la gente dando vueltas en círculo, repitiendo la misma historia, cambiando de personajes. Y vienen las maldiciones generacionales,
Pero cuando alguien cree que Jesucristo cargó todos sus pecados, cuando una familia lo cree, ese círculo vicioso se rompe y ahora empiezo a caminar recto, progresivo, un paso a la vez, de gloria en gloria y de victoria. Aplaude la gloria del Señor. Celébralo. Es para gozo y bendición. Es paradójico, contradictorio, por eso el amor de Dios no se entiende con entendimiento humano. ¿Sabe por qué? Porque eso de la cruz, tan doloroso, tan patético para muchos cronistas, es motivo de gran noticia para los que le creen a Él. Es la mejor de las noticias. Un filósofo escribía, la humanidad si supiera lo que significa Cristo, solamente en Él estuvieran descansados. Más adelante, da otros datos importantes, Pedro, y dice, Cristo sufrió por nuestros pecados. ¿Una sola vez? No hace falta todos los años ir a hacer una procesión detrás de una estatua para que perdone mis pecados. No hace falta que todos los días haga algo de penitencia para que perdone mis pecados. Estoy invalidando lo que Cristo hizo en la cruz. Porque debo entender que Cristo sufrió por mis pecados una sola vez y para siempre. Que lo conmemore con Santa Cena puede ser, porque Él lo mandó. Y no hay figura alguna allí, simplemente representación. Y dice, Él nunca pecó, por eso cargó nuestros pecados. Porque tenía que ser un cordero sin mancha. Y sabes, esto no solamente lo dice Pedro. Aún los religiosos y soldados romanos que lo mataron dijeron, no hallamos pecado ni falta en Él. A los 33 años, ¿qué tipo de vida humana llevó Jesús para que todos los cronistas, religiosos o no, dijeron, no hallamos pecado en Él? Si yo le preguntara a tu hermano que se crió contigo, hey, ¿hay algún tipo de pecado en fulanito? ¿Qué me diría? Si yo le preguntara a los que estudian contigo, a los que trabajan contigo, este hermano que se congrega con nosotros, ¿es firme o está sospechoso? ¿Sabes? Pero solo alguien que nunca pecó podría cargar con todos nuestros pecados. Nada más los pecados de este salón tumbaban a Jesús de la cruz del peso. Y Él lo hizo por toda la humanidad, por amor, por un amor inagotable. Murió por los pecadores, mira lo que está en amarillo. Murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Escúchame, segundo propósito, lo que pasó en la cruz, si creemos en lo que realmente significa, eso nos da salvación, vida eterna. No hay salvación si yo no entiendo primero que cargó con mis pecados, con todos. Y cuando dice todo no es lo que has hecho hasta hoy, es lo que hiciste, lo que en el presente puedes caer, no practicar, y los que harás. Es entender eso. Cuán grande es su amor, inagotable, infinito, eterno, incalculable, sobrenatural. No está en lo natural. El amor de Jesús no se puede calcular en lo natural. Es entender esto para mi vida y para la tuya. Murió por los pecados, por los pecadores, para llevarlos a salvo. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Familia, debes entender que esa cruz, su entrega, nos da salvación, vida eterna, que significa unión constante con Él. Ahora Pablo, quiero ir con Pablo. ¿Sabes? Uno que tuvo un encuentro con Jesús después, escribe una carta a los que están en Galacia, a los Gálatas. ¿Y qué más nos aporta para creer en Jesús como está escrito? Por favor, mira lo que dice. Primero vamos a Romanos 8:11 para certificar esto. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. ¿Ja? Dios resucitó a Jesús, no se quedó en la cruz. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Mira, Él no se quedó en la cruz ni en el sepulcro. Aunque hablaremos a fondo de eso el próximo domingo, que se conmemora la resurrección, debes saber que resucitó para darnos resurrección en su venida y hacer que el Espíritu Santo que da vida, viva en nosotros. Quiero que veas los propósitos conmigo. Cargó nuestro pecado,
nos da salvación, vida eterna y nos da resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, dijo. Y quiero que cerremos esta primera entrega asimilando cómo es posible todo esto. ¿Cómo es posible todo esto? Y que lo cerremos de esa manera a través de la carta de Pablo que te decía, Gálatas 4:4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, diga conmigo, Dios siempre tiene un tiempo. Cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo. No era antes ni después, era en esa época. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Él no fracturó la ley, no quebrantó la ley. Y sujeto a la ley, que esa ley estaba especializada en señalar el pecado, en condenar a los que pecaban, pero no salvaba. Simplemente señalaba el pecado y daba la ejecución o la condena que merecía ese pecado, pero no salvaba. Y dice que en el tiempo cumplido Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a esa ley. Y dice que Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. ¿Para qué lo envió? Para que comprara, facturara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. ¿Sabes? Esclavos de la ley significa que estamos subyugados por eso que nos señala, por esa etiqueta que te dieron en casa, por ese error recurrente que sigues haciendo y te avergüenza. Y eso que te avergüenza, somos esclavos de la ley humana, de la ley social, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Él vino en la cruz también, fue a la cruz para sacarnos de la esclavitud y darnos libertad para poder ser hijos de Dios. No podemos ser hijos siendo esclavos. Esta connotación en Gálatas la comienza Pablo diciendo esto. En una casa, como era costumbre, habían hijos de los dueños de la hacienda y esclavos, niños que nacían de esclavos. Y dice, los esclavos no heredan, los esclavos no permanecen en la casa, solo los hijos heredan, solo los hijos permanecen en la casa. Y en esa connotación dice, mira, Dios envió a su Hijo para comprar la libertad. Ellos entendían que éramos esclavos de la ley, pero ahora podemos ser adoptados. ¿Sabe qué es adoptarnos? Legalmente sus hijos. Y comenzando como esclavos, ahora tenemos todo lo necesario para heredar el reino completo de Dios. Eso lo hace la cruz, la sangre. Y me encanta como dice, como sus propios hijos. Cuando Dios te adopta, a través de tu fe puesta en Jesús, te empieza a ver como su propio hijo. Todo esto, familia, perdón de pecados, salvación, verlo obrar en nuestros asuntos terrenales presentes, gozar de vida eterna. ¿Sabes? Es posible si aceptamos ser adoptados como hijos de Dios. Solo es posible si aceptamos ser adoptados como hijos de Dios. Es cuestión de fe, de entrega y de obediencia. Te pregunto, a ti y solo a ti, ¿aceptas la adopción que quiere darte Dios a través de lo que Cristo es? El ser dejado de ser connotado como esclavo para transicionar a ser hijo, uno de sus hijos, sus propios hijos. Mira lo que pasa cuando somos connotados como sus hijos. Léelo conmigo a detalle en el verso 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Los que vieron la serie Desde lo Profundo saben de qué se trata el corazón. Lo más profundo del ser. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. ¿Qué nos impulsa a exclamar? Porque somos sus hijos. Somos sus hijos cuando su Espíritu viene a hablar y viene a habitar en nuestros corazones. Familia, debemos entender que eso nos da identidad, nos da cercanía, nos da confianza ante el Padre Celestial. La expresión Abba Padre significa que solo la podía decir alguien que le conocía de cerca, que confiaba de él a diario,
que dependía de Él constantemente. La expresión Abba Padre no la podía decir un hijo que vivía lejos de casa en esos tiempos. Muchos dicen que significa como para nosotros papi. Y sabes, eso es insuficiente. Es imposible que sea eso. Pero tiene que ver con esa confianza, esa cercanía profunda que nos lleva a exclamar: no hay identidad de hijo de Dios si el Espíritu Santo no habita en ti, y no habitará en mí si no creo en Jesús, como dice las Escrituras. Jesucristo lo cambia todo. Quiero que oremos, pero en base a esto, a cómo termina esta carta, o parte de esta carta. Ahora de los que ya creen, ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Todo termina aquí. Lo que Cristo hizo en la cruz tiene que ver. No hay herencia sin una muerte. La herencia se llega a cobrar, se llega a reclamar, se llega a recibir cuando el que estaba primero heredando muere. La razón por la cual Cristo fue a la cruz fue para darte de su herencia, dártela a ti. Darte de su herencia. ¿Y qué es su herencia? Créeme que va más allá de lo que conoces, que va más allá de lo que sabes, que va más allá de lo que queremos humanamente y terrenalmente, materialmente o sentimentalmente. Dice que cosa que no ha subido a corazón de hombre, cosa que no se le ha ocurrido a nadie, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y los que le aman tienen que ver con los que son sus hijos y pueden tener una expresión en el corazón de Abba Padre. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz para redimirnos de la ley. ¿Sabe qué es eso? Que esa ley ya no aplica en ti. La ley que te señalaba como mentiroso, como pecador, como fornicaria, como perdonó a esa prostituta, como perdonó a ese hombre que se llevaba solamente por el sexo y el desenfreno. ¿Sabes? Eso que nada más nos señalaba, ahora no tiene poder sobre ti, sino que Él te salva y te transforma, y ahora te conocerán por todo lo contrario. Cuando le creo de verdad, ¿sabes? Él fue a la cruz para redimirnos de la ley que señala el pecado y nos culpa, y para que podamos ser adoptados como hijos de Dios. ¿Aceptas? ¿Aceptas ser llamado hijo de Dios? Con esta primera entrega quiero tumbar un mito urbano que dice allá afuera, por mucho tiempo lo escuché, por mucho tiempo lo dije para escudarme, es que todos somos hijos de Dios. ¿Cuánto lo han escuchado? ¿Cuánto lo han creído? Pero la Escritura dice lo contrario, o dice otra cosa. ¿Sabes? Como el mundo, si creo en Jesús, como el mundo, el sistema y la tradición dice, también creeré que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice, o mejor aún, Jesucristo dice, que por cuanto le recibieron y creen en su nombre, es que son hechos hijos de Dios. Es que cuando creo en lo que Jesucristo hizo en la cruz, que su derramamiento de sangre, sus 7 puntos por donde derramó sangre, tienen que ver conmigo. Limpian mi pecado, me transforman, me dan vida nueva, y eso me hace su hijo. No hay hijo de Dios, y sabes, somos hijos por adopción y también porque nos cubre la sangre del hijo. Cuando la sangre del hijo te cubre, ¿sabe qué hace el cordero? El macho cabrío huele, o la madre huele, y por el olor de esa sangre sabe que es su hijo. ¿Sabe? Por lo que hizo Cristo en la cruz, ya Dios no te detecta por tu pecado, por tu maldad. Ahora te detecta por el olor fragrante de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora eso es lo que nos identifica. Ahora eso es lo que nos llena. No soy yo, es Cristo en mí. Familia, la pregunta es, ¿quieres recibir lo que Cristo significa? ¿Aceptas su adopción? ¿Aceptas su llamado? Y mejor aún, ¿aceptas su herencia? Lo que más me encanta de la herencia de Jesús, que no es como la herencia de tu abuelo o de un patriarca de tu familia, que aunque se honre, esa herencia terrenal va a pasar. La herencia de Jesús es eterna. La herencia de Jesús jamás cambiará. Los esclavos del pecado de este mundo no pueden heredar.
solo pueden heredar los hijos. Quiero que por favor se pongan en pie. Y si hay personas que hoy quieren aceptar a Cristo en su corazón, le voy a pedir que salga de su asiento y colóquese un momento en el pasillo. Si hay alguna persona, Dios te bendiga, quédese allí, gracias. Dios te bendiga. Si hay otra persona que acepte en su corazón a Cristo como su único y suficiente Salvador, que le quiere creer a partir de hoy, como dicen las Escrituras, por favor salga de su asiento y colóquese en el pasillo para que oremos juntos. Le damos gracias a Dios. Le pido intercesión que acompañe a la hermana. Si hay personas que quieren aceptar a Cristo como dice en la Escritura y adoptarse como hijos, este es el momento. Y si hay personas en la transmisión que al escuchar esta palabra dicen acepto al Señor Jesucristo, haz un acto de fe. Un acto de fe significa algo que diga, confieso a Jesucristo delante de los hombres. Si quieres recibir a Cristo, es un gran llamado, es un momento. Sal de ese lugar, colócate en el pasillo simplemente para aceptar que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Amén. Oremos. Padre celestial, poderoso Dios, te damos gracias. Te damos la honra, la alabanza y la adoración. Reconocemos que es tu palabra lo único que nos limpia, que nos lleva a ti. Y la palabra es Cristo. El verbo es Jesucristo. Hoy entendemos que lo que ocurrió en la cruz perdona nuestros pecados. Que lo que ocurrió en la cruz nos salva, nos sana, nos da identidad de hijos y nos da herencia. Y hoy queremos confesar públicamente que tú eres nuestro Señor y Salvador. Ahí donde estás, levanta tu mano y repite conmigo: Señor Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Mi nombre, inscríbelo en tu libro de vida. Acepto tu llamado, acepto tu salvación, acepto tu perdón. Reconozco que lo que hiciste en la cruz carga y perdona todos mis pecados. Sé que tú eres Dios y a partir de hoy caminaré como tu hijo. Aunque tropiece de ti me tomaré siempre y a diario. Hoy, Señor, asumo el compromiso de conocerte cada día más a través de tu palabra, a través de la comunión con otros que tienen fe. Señor, hoy renuncio, di conmigo, Señor, renuncio a todo pecado, a toda artimaña del enemigo que estaba haciendo, sabiendo o sin saber. Hoy reconozco que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor y Salvador y que tú me haces una persona nueva. Te doy gracias, Dios. Vamos, agradece. Gracias, Señor, porque sabemos que esto no viene de hombre. Sabemos que esto solamente viene por tu amor. Acepta el amor de Dios, el amor del Padre Celestial que te abraza y te dice: bienvenido, hija, bienvenido, hijo. Formas parte de la familia de Dios, formas parte del reino de Dios, y es una vez y para siempre. Ahora anda digno de mi sacrificio, anda digno del llamado. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? Con obediencia. Señor, hoy respondemos a tu amor con obediencia, diciendo sí a tu voluntad y no a nuestros deseos engañosos. Señor, diciendo sí a tu luz. Señor, gracias por sacarnos del reino de oscuridad y trasladarnos a tu reino de luz admirable. Adora a Dios. Que tu corazón cante un aleluya. Aleluya significa alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Te damos gracias, Señor, por tu redención y tu bendición. Toda persona que ya haya recibido a Cristo, ore conmigo con agradecimiento. Señor, hoy reafirmo mi fe. Señor, gracias. Gracias por recordarme lo más valioso de mi fe cristiana. Gracias, Señor, porque este es el fundamento, esto es el sentido. Todo lo demás es aparataje, Señor.
Pero hoy gracias, quiero recordar, quiero agradecerte, quiero volver al primer amor, cuando llegué a ti, Señor, perdido, desesperado, atormentado. Pero gracias por tu cruz. Gracias, Señor, puedo verte en esa cruz derramando sangre. Y ese derramamiento de sangre, tengo fe de que me perdona, me limpia, me transforma todos los días de mi vida. Padre, yo oro por cada familia, de cada persona que te ha recibido como Señor y Salvador. Que tu reino se establezca en cada hogar a través de cada discípulo tuyo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.